8:01 de la mañana, una jornada nublada, arrancamos la semana, pero después ya a partir de mañana viene el sol y vamos a máxima de 26, hoy nomás un poquito inestable y la máxima se queda en 21, pues no vamos a ver el sol. Pero aprendimos muy tempranito que se hace el sueño real de Menem, en cualquier momento de la mano de Elon Musk, SpaceX, cada vez está más cerca la posibilidad de ir a la estratosfera y de la estratosfera ir en 2 horas a Japón. Ajá, pero ¿cómo haces para cambiar el jet En una lag? hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Claro. Porque viste que arriba del avión, cuando vos ibas a Japón, arriba del avión, Sí. tratás de cambiar el sueño para adaptarte a las Sí, 12 horas de eso te diferencia. preocupa. ¿Y ahora cómo haces? Igual los oyentes, fíjate lo que es el mundo. Dice, bueno, de Quilmes a Capital le metes 3 horas, ¿no? Te subís al Roca, pero a Japón estás en 2 horas, ¿no? Es increíble. ¿No? Parece que en 2, 3 semanas. Pero eso sí va a seguir ¿Qué? pasando. O sea, Eso sí va a nuestra seguir pasando. generación va a ver quizás el turismo en la Luna, el turismo en Marte y los viajes para ir? espaciales. No me subo a uno de ¿No estás esos. para ni ir? loco. No. ¿No? ¿Una A emisión Japón en especial? 2 horas puede ser, si me alcanza Bueno. la plata para el pasaje, pero no. Sí, No, tenés que- turismo espacial no. Tenés que mandarte hacia arriba. No quiero, no Ahí estoy perdemos señal y hacemos el programa tranquilo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el presidente muy activo en tratar de ir revirtiendo algunos de los rastros de lo que fue la intervención muy activa que tuvo todo el kirchnerismo en materia de historia, nombres, pero hablábamos hace un ratito con la historiadora Camila Perochena, que en algunos casos Milei cree que, por ejemplo, al restituir el nombre del Día de la Raza, termina con una idea muy kirchnerista respecto del Día de la Diversidad Cultural, pero es una revisión que se viene dando hace muchísimos años, que tiene que ver con no ver de la manera en que vuelve a presentar el presidente de la historia la llegada de Colón como la llegada civilizatoria, invisibilizando además las presencias y las historias, ¿no? de las civilizaciones indígenas y lo que fue, digamos, la violencia que implicó y demás. Pero bueno, Milei en esa idea que está teniendo respecto de que lo que fue el tiempo maravilloso que fue comienzo del siglo pasado, incluso antes de que se instituyera el voto mal llamado universal porque era solo el de los hombres, recurre todo el tiempo a un relato que está lleno de citas falsas que le atribuye a figuras de la historia, citas falsas, números que realmente, son verificablemente falsos, como lo hizo nuevamente con la educación. Al inaugurar el CCK, sacarle el nombre, me parece que era muy discutible, francamente, el hecho de que la propia viuda le pusiera el nombre de su marido fallecido a un monumento público, pero más allá de si correspondía o no que el CCK se llamara CCK, bueno, va Milei en el medio de la discusión sobre la educación pública y el veto, y por un lado le pone el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, que es alguien que promovió la educación pública en la Argentina de una manera muy significativa, y ahí mismo da un paso más en su ataque a la educación pública, que es notable, porque Milei venía diciendo que la educación era una causa noble que estaba... Atención con este verbo, porque es prostituida, vuelve siempre a lo mismo, ¿no? La idea de que la cuestión sexual de por medio en muchas de sus expresiones y su manera de referirse a los pervertidos fiscales o cómo se prostituye una causa noble. Él venía diciendo, la educación pública es una causa noble, pero ha sido prostituida. Y luego dice, en realidad quieren tapar los curros porque no se dejan auditar. Le han aclarado, empezando por Mauricio Macri, en sus redes sociales, cuando dice que va a apoyar el veto, el PRO, dice que es falso que no sean las universidades las que no se dejen auditar, sino que lo que está pasando es que el gobierno no designa los auditores que tiene que designar en la AGN, la Auditoría General de la Nación, y que tampoco designa, esto lo agrego yo, porque es lo que explicó el titular de la auditoría, Juan Manuel Olmos, hay que designar los integrantes del tribunal, la comisión revisora de cuentas del Congreso, mixta. Esa comisión es la que le dice a la auditoría, audite tal y tal cosa y le aprueba el plan de auditorías. Dentro de ese plan de auditorías de la AGN están algunas universidades y si lo que quiere hacer el Ejecutivo es auditar desde su órgano de auditoría, que es la CIGEN, tiene que sacar una resolución que Macri dice
que no están sacando. Ahí hay una discusión de si avanzaría sobre la autonomía universitaria o no, pero lo que quiero decir es, el propio Macri le está diciendo, si no estás auditando es porque no estás haciendo lo que hay que hacer para auditar, no porque las universidades se resistan. Pero en ese contexto, primero era una causa noble prostituida, después era tapacurros, y ahora no solo es eso, ahora se volvió un obstáculo, un impedimento para combatir la pobreza en la Argentina. Lo decía de esta manera Milei el sábado. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. O sea, ahora es un obstáculo porque absorbe recursos que debieran volcarse a los pobres que no llegan a terminar la universidad. Este es el último vuelco que da Milei en base a una falsedad. Después ahora vamos a mirar con Dani Stenger los datos, que es que no es cierto que sea solamente los ricos y que no sea un elemento de movilidad social. Pero bueno, el debate público con Milei tiene varios problemas. Uno es la violencia y cómo esa violencia a veces salta a las calles. Y la pregunta ¿es solo responsabilidad de los libertarios? ¿Son los únicos que provocan? Bueno, la respuesta es no. Pero la responsabilidad es distinta porque es el Poder Ejecutivo el que sienta el tono del debate público y el que tiene mayor audiencia y el que tiene mayor posibilidad de incidir en esa audiencia. El fin de semana se armó un debate muy grande con la idea de que a los destituyentes que el gobierno cree ver en todos lados han sumado a Roberto Gargarella, que es un constitucionalista, un tipo súper respetado, uno de los más opositores desde la academia al kirchnerismo, o sea, ha tenido posiciones en contra del kirchnerismo y de denuncia de la corrupción. Digo esto para que se entienda de dónde viene Gargarella, pero es un tipo de izquierdas que tuvo un posicionamiento muy claro en contra del kirchnerismo. Bueno, Gargarella el fin de semana escribe un artículo hablando de que el derecho de la libertad de expresión del presidente y de los funcionarios públicos en general, a diferencia de lo que cree Milei, es más acotada que la que tiene cualquier ciudadano común. Milei se la pasa diciendo que yo no puedo contestarle a los periodistas ensobrados, etcétera. Ellos solo pueden hablar, tienen un problema que son el monopolio de la palabra. Bueno, Gargarella dice, hace todo un estudio acerca, un repaso en realidad, de cómo se entiende la libertad de expresión y dice que el presidente goza de una libertad de expresión limitada, más acotada que el resto de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al tener mayores responsabilidades, su palabra está sujeta a mayores restricciones. El presidente, dice Gargarella, no puede decir cualquier cosa impunemente en el ejercicio de sus funciones. Sus ofensas, insultos e incitaciones a la violencia tienen que ser limitadas y si no lo hace, dice Gargarella, y esto es lo que generó el debate, pueden ser sujetas a un juicio político. Y él repasa cómo en la historia de Estados Unidos, la Constitución argentina está copiada a la Constitución norteamericana, se han hecho juicios políticos, cómo incidió lo que se dijo en juicios políticos contra, por ejemplo, Nixon, que renunció antes de ser destituido, o contra el propio Donald Trump. ¿Por qué? Porque dice que cosas como denigrar al Congreso es una falta grave, como lo hace el presidente de la Nación, y que esto atenta contra los valores democráticos, algo que el presidente no puede hacer, dice Gargarella. Y dice, en el caso de Trump, dice, sometido a 2 procesos de juicio político en Estados Unidos, el objetivo de los diputados no fue el de castigar un discurso ilegal, sino proteger a la nación de un presidente que violó su juramento y abusó de la confianza pública, denigrando con sus discursos a las instituciones. O sea, la idea que trata de defender Gargarella es que puede haber, que de hecho las constituciones prevén juicios políticos cuando los presidentes con sus discursos y no solamente contra sus acciones atentan en contra de los sistemas democráticos y denigran a las instituciones democráticas, en este caso con insultos y falsedades. ¿Qué quiero decir yo? ¿Que quiero un juicio político contra Milei? No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que hay que prestar atención a que no es un asunto menor el impacto, y por esto es que hay toda una tradición en la cual ha habido antecedentes
precedentes en los cuales decir cualquier cosa no es algo que le está permitido a los presidentes. Hoy Milei tiene alta popularidad, es un presidente que tiene que gobernar en minoría, generando consensos en el Congreso y que busca en una sociedad muy polarizada aprovechar todo esto a su favor. Pero sin embargo, el presidente tiene o debiera tener, y por esto además vemos episodios de violencia que son muy peligrosos, que se transmiten en la calle, que uno dice, ¿es la única responsabilidad? No, no es la única, pero el presidente, y esto sí me parece importante, lo que recuerda Gargarella, tiene una responsabilidad mayor que el resto en función de su cargo, de ser más cuidadoso con la forma en que habla, con la forma en que se refiere a las instituciones. Pero tenemos un presidente que miente, dice cualquier cosa y se enoja además cada vez que alguien le marca esto. Pero es importante, muy relevante, que en el debate público además se maneje con datos certeros, porque si no estamos en un contexto en el cual no solamente se insulta, sino que se dice cualquier cosa, buscando que, y esto es lo que hizo con la universidad, poner unos en contra de otros. Este es el juego permanente. Ahora la universidad no solamente es chorra, corrupta y no se deja auditar, sino que además pasa a ser culpable de aquellos chicos que no logran terminar el colegio. La realidad